Hola, ¿cómo están? En esta ocasión les quiero mostrar la práctica de codificación del muestreo estratificado propuesto por Aurelio Inguerón para la división de un dataset en un conjunto de entrenamiento y de testeo, en un conjunto de entrenamiento y un conjunto de testeo en el proceso de modelamiento o de Machine Learning para la predicción del valor promedio de vivienda en unos distritos en el estado de California. Entonces, para eso, pues en nuestra práctica debemos siempre importar nuestras librerías, import numpy as np, importamos también import pandas as pd, importamos también a matplotlib, import matplotlib.pyplot as plt, y después de importarlas nos vamos a crear el data frames de datos de vivienda. Vamos a denotarlo con la variable v. Llamamos a la función pd.read_csv, actuando en el archivo de vivienda.csv, y de esa manera pues tenemos nuestro data frame en el que, si lo observamos con el método head, podemos ver que la variable de ingresos es una variable tipo float numérica continua, y lo podemos confirmar con el método info y ver que efectivamente el atributo de ingresos no tiene valores nulos y es de tipo float. Y bueno, pues el ingreso en el muestreo estratificado se vuelve la variable que puede servirnos para estratificar nuestro data frame y poder tomar muestras que representen al data frame, al conjunto de datos completo, en el sentido de que la muestra, las clases en cuanto a los ingresos, estén en la misma proporción que el data frame completo, de tal manera que la muestra efectivamente dé cuenta del data frame completo, y de esta manera el modelamiento sea menos sesgado, no incurra en sesgos. Esta forma de estratificar la recomienda Guerón, como sabemos, para data frames pequeños. Nosotros estamos trabajando con uno significativamente pequeño, de 20.640 instancias. Entonces, en esta estratificación, bueno, empezamos a dividir creamos un parámetro, un nuevo atributo para el data frames, con notación de corchetes. El nuevo atributo se va a llamar ingresos categórico, y sus valores van a crearse por la variable, la función pd.cut, a la que yo le entrego tres parámetros. Uno de ellos es la columna que va a volver categórica. Entonces vamos a ver, esa columna va a ser b.ingresos. Le vamos a decir en cuántas clases divide con el parámetro bins de barras, y le vamos a describir las clases a través de una lista de Python con los valores en que se va a dividir. En este caso queremos 5 clases, y previa a la observación, también con describe y con el histograma, ver más o menos esos valores, entre qué clases están, porque Guerón nos dice las clases en las que lo divides debes de tener cuidado que tengan significativamente valores del data frames. Entonces uno podría ver con b.describe, ver más o menos entre qué valores el atributo de ingresos, y pedimos la columna específica de ingresos, mostrarnos que la columna de ingresos se mueve entre un valor mínimo de 0.5 y un valor máximo de 15. Entonces eso le indica como que podrías tomar de 0 hasta
y uno pues acabar de pulirlo mirando acá el histograma del atributo de ingresos, aplicándole el método his para histograma, y le puedes pedir que tenga 50 barras, bins igual 50, para que sea un poquito más detallado, y él nos va a mostrar que los valores, miren que empiezan alrededor, claro, de 0.5, pero mayoritariamente se encuentran alrededor de más o menos 1.5, como afirma Guerón, y 6, mayoritariamente los datos se mueven entre esos valores. Entonces tendrás una buena cantidad de valores si tomas de 0 a 1.5, de 0 a 1.5 para la primera clase, después de 1.5 a 3 para la segunda clase tendrás una buena cantidad de datos, hasta 3 tendrás una buena cantidad, después hasta 4.5 para la tercera clase, luego hasta 6 para la cuarta clase y ya de 6 en adelante para el resto. Tendrás también aglomeradas todos estos poquiticos que hay acá, de 6 hasta np.inf, para decir, y el resto, valiéndonos de pandas, de NumPy. Así ya tendremos 1, 2, 3, 4, 5 intervalos de clase, y el tercer parámetro va a ser un parámetro para darle nombre a las etiquetas a las 5 clases, para darle etiquetas a las 5 clases, un parámetro labels, en el que le das también a través de una lista de Python ese nombre de las clases, 1, 2, 3, 4, 5, y ya con eso corres y así has creado el nuevo atributo categórico y puedes verificarlo pidiéndole que te muestre el dataframe.get, mostrando siquiera nada más 3 instancias para no verlo muy grande y ver que efectivamente ya tenemos ingresos categóricos acá después de valor. Tenemos el nuevo atributo en donde los valores de ingreso de, por ejemplo, de 8 tenía que estar en la categoría 5 porque están después de 6. Y dijimos que después de 6 era la quinta categoría. Entonces vemos que todo está funcionando bien. Hemos creado entonces una variable categórica que nos permita estratificar. Y ahora, al tenerla, llamamos a la de skiller, llamamos al módulo model selection, importando stratify, shuffle, split, una clase. Por eso tiene la notación de capital letter, de empezar con mayúscula para cada una de las palabras que hacen parte de este nombre compuesto. Para la función corremos y vamos a ver si no cometimos errores en la escritura. Efectivamente no. Para el nombrar la clase, después de tenerla, vamos a instanciar la clase en un objeto que se llame, un objeto que es en realidad una función, la vamos a llamar dividir de manera estratificada. Entonces llamamos a la función stratify shuffle split, y ella va a actuar sobre n split. Este parámetro se lo vamos a dar en 1 para nuestro caso, y le vamos a dar un porcentaje de testeo, test sites. Se lo vamos a establecer en 0.2, un 20% para testeo, una tasa de testeo del 20%, test sites, y un random states de 42. Y ya con eso pues tenemos nuestro objeto que divide, y revisamos, aquí tenemos un error de tipo y nos dice que es que hay un argumento inesperado nSplit. Miremos ese, como recordemos su nombre, el nombre para este atributo
que se llama, en realidad se llama, vamos a ver si tenemos algún nombre, errorcito en su nombre, n-split, nos falta una s, entonces volvamos a nuestra, entonces n-split se llama el atributo, perdón, el parámetro, y ya ahora sí tenemos nuestro objeto que divide para, con un ciclo para, moviéndose entre las variables trains index, para los índices de entrenamiento, test index, para los índices de testeo, moviéndose en el iterable que resulta de aplicar la función dividir, aplicarle el método split, en donde le das el data frames que queremos dividir, el entrenamiento y testeo, y el criterio de división, el criterio de estratificación, que es b.ingresos ingresos categórica, los ingresos, pero el atributo categórico, o categorizados. Y ya con esos dos, él nos permite, pues, con ese crear un iterable para construir estos índices de entrenamiento y testeo, para construir los conjuntos de entrenamiento y testeo estratificados. Train set, el conjunto de entrenamiento estratificado, que resulta pues del DataFrame original con el método lock. No hay lock, porque ya ese es acceder a las filas por claves, las claves dadas por las categorías, y moviéndose por en este caso por train index, los índices de entrenamiento para construir el conjunto de entrenamiento. Y de manera análoga, para construir el conjunto estratificado de testeo, test set, conjunto de estratificado de testeo, pues tomamos el DataFrame original, tomamos con la indexación de pandas para las filas, accediendo no por claves, con el método lock, y seleccionamos utilizando los test index o índices de testeo, y cuando corremos este ciclo para, pues ya nos genera esos conjuntos de entrenamiento y testeo estratificados, y podemos verificar que efectivamente la estratificación está bien, pidiendo que él nos grafique con fig, ax, ya que previamente importamos matplotlib, llamando a la función plt.subplots y diciéndole que queremos un arreglo de de una fila por 3 columnas, para ponerlas en una sola fila, la comparación entre el histograma del atributo de ingresos categóricos, el histograma de ingresos categóricos para los data frames, el original y el de entrenamiento y testeo. Entonces, el primer gráfico, ax.hist, la función hist, decimos que nos trace el data frame original en cuanto al atributo de ingresos categóricos, categórico, y ese para la primera posición. Entonces decimos que esa primera posición es la posición 0, y después de manera análoga aquí vamos a cambiar control C, control V en el segundo gráfico, en la segunda cuadrícula de nuestra figura, otro histograma, pero ya los que vamos a graficar acá es la muestra de entrenamiento, train set, el conjunto de entrenamiento estratificado que hemos constituido, y en la tercera, ax2, llamamos otra vez a la función hist para trazar un histograma de
bueno, de este data frame de entrenamiento, pero en cuanto a la columna de ingresos categórica y de manera análoga para el de testeo, strat test set en cuanto al atributo de ingresos categórico. Le ponemos plt.show para finalizar el gráfico, y cuando lo quieres conservar, pues llamas a la función plt.savefig, dándole una cadena de caracteres con el nombre del archivo, en este caso división, pongámosle división en entrenamiento y testeo, pero estratificado. .jpg, por ejemplo. Y ya con eso podemos verificar a ver qué tal nos quedó el gráfico. Aquí nos dice que hay un error de atributo. Nos graficó los dos primeros y el último no. Podemos decirle, además que vimos que los gráficos están muy chiquitos, con el parámetro fixSize aplicado sobre la función subplot, le damos una tupla para aumentar el tamaño a 12 por 8 a través de una tupla. Aquí nos queda 12,8. Y bueno, y el error viene, miremos a ver, strat test set, ingresos, aquí está, ingresos, cat, y ya con eso tenemos, miren, nuestro gráfico en el que muestra que efectivamente aquí nos quedó muy alto, pero que las distribuciones para el data frame original y las muestras en cuanto a la variable categórica son iguales. Entonces así las muestras son representativas del data frame original. Aquí le quitamos un poquito de altura, pongámosle que nos quede mejor de 8 por 6, al poderlo apreciar mejor. Corremos de nuevo y ya nos queda un poquitico más agradable a la lectura, aunque de aquí notamos que hay que darle mayor ancho, entonces démosle 10 para el ancho, y ya nos queda sin superponerse los números sobre los ejes, sobre la cuadrícula, y así vemos que las distribuciones es la misma. Entonces que nuestro muestreo, miren que el data frame original y las muestras tienen la misma distribución en cuanto a la variable de ingreso categórica. Así ellas sí son representativas de la muestra. Muchísimas gracias. No olviden suscribirse a mi canal para seguir todo este proceso en aprendizaje en ciencia de datos y machine learning. Muchas gracias.